Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, por la bendición que es poder reunirnos, Señor, para alabarte, para adorarte y sobre todas las cosas escuchar, Señor, de ti, escuchar de tu palabra lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que esta mañana tu palabra pueda llegar a cada corazón en este lugar, Señor, que podamos recibir esa palabra, cada uno de nosotros, y que podamos abrazarla, que podamos recibirla, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a meditar en ella, Señor, y que esa palabra venga y transforme toda nuestra vida, Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Te doy gracias por todo, Señor. Te pido sobre todas las cosas, si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo pueda abrir los ojos de cada uno de nosotros, Señor, el corazón, para que podamos llegar a conocerte el día de hoy. Te doy gracias por todo. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces Génesis 1, versículos 26 al 28 dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora me voy a brincar a Génesis 2, versículo 7 en adelante. Versículo 7 dice así, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Algo que yo creo que nos enseña este pasaje, hermano, es que cuando hablamos de ser creados a la imagen de Dios, lo que eso significa es, número uno, fuimos creados para tener una relación con Dios. Ese es el principal propósito para el cual el ser humano fue creado. Si tú te preguntas, ¿para qué estoy acá? ¿O cuál es mi principal propósito por el que el Señor me creó? Fue para que yo pudiera conocerlo a Él. Y para que yo al conocerlo a Él, yo sepa que Él me conoce a mí, que yo pueda amarlo a Él y de esa manera yo poder recibir su amor. Eso es lo principal, es la principal razón por la cual usted y yo estamos acá. Pero además de eso, lo que estos pasajes me enseñan es que el ser creado por Dios significa también que soy hecho a su imagen y semejanza para uno reflejar a Dios y también para representar a Dios. Entonces, somos creados para tener relación con Dios, para poder reflejar a Dios como si fuera un espejo y también para poder representar a Dios. Y es en estos dos últimos puntos en los que me gustaría enfocarme esta mañana. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Yo creo que eso es muy claro en cada uno de nosotros, pero también ahora somos creados para reflejar y representar a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa reflejar y qué significa representar a Dios? Número uno, reflejar significa que a través de usted y de mí, Dios se debe hacer visible en la tierra. O sea, si Dios, es como si Dios estuviera diciendo, ¿quieres conocerme? ¿Quieres saber cómo soy? Lo que tienes que hacer es mirar al hombre, a mi mayor creación, a mi más hermosa creación. Lo que esto significa para usted y para mí es que cuando yo soy lo que soy o lo que debo de ser, entonces las personas al verme a mí deberían de ver algo de Dios en mí. ¿Qué deberían de ver? El amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios en mí y a través de mí. Yo soy un reflejo. Lo único que usted y yo estamos haciendo acá es reflejar a aquel que nos creó. Ese es el objetivo.
Eso es reflejar. Ahora, representar significa que así como un embajador representa la autoridad y los intereses de su país, usted y yo representamos la autoridad de Dios y nos deberíamos de enfocar en velar por los intereses del Señor. O sea, eso significa que usted y yo deberíamos de luchar, deberíamos de vivir, deberíamos de defender y de promover no lo que usted y yo queremos promover o lo que usted y yo queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer. O sea, lo que está pasando acá es que Dios nos está invitando a usted y a mí a ser colaboradores con Él para llevar a cabo lo que Él quiere hacer, los propósitos, los planes que Él quiere llevar a cabo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, ser creado a la imagen de Dios define quién soy, mi identidad y por lo tanto también y como resultado de eso, lo que debo de hacer. Entonces, ser creado a la imagen de Dios define quién soy y como resultado, entonces lo que debo de hacer. Define mi propósito, la razón por la que yo estoy acá. Y es cuando yo puedo vivir ese propósito que entonces yo puedo vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana son tres cosas que son implicaciones del hecho de que usted y yo seamos hechos a la imagen de Dios. Ser hecho a la imagen de Dios significa entonces tres cosas para nosotros en nuestra vida. Número uno, que el Señor me diseñó para relacionarme de una cierta manera con Él. Número dos, me diseñó o me creó para relacionarme con mis semejantes entre nosotros y también me creó de cierta manera para que yo me relacione con su creación. ¿Ok? Y es en estos tres puntos en los que me gustaría enfocarme esta mañana. Número uno, mi relación con Dios. Génesis 2.7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y dice que fue el hombre entonces un ser viviente. Lo que este versículo me dice, hermano, es que el ser humano, usted y yo, somos una criatura que le debemos la existencia a Dios. Amén. Entonces, como yo le debo mi existencia a Dios, yo dependo de Él y en su momento yo soy responsable ante Dios. ¿Ok? De las tres relaciones, de mi relación con Dios, mi relación con usted, entre nosotros y nuestra relación con la creación, esta es la relación más importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi relación con usted y mi relación con el resto de la creación, de la manera como yo me relaciono con usted, entre nosotros, y como yo me relaciono con el resto de la creación, depende de cómo yo me relaciono con Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito de Dios en cuanto a mi relación con Él? Y yo creo que acá podemos ir al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12. Jesús está hablando acá y dice que, versículos 28 y 30, dice que un escriba se le acercó al escuchar a Jesús y le hace una pregunta muy interesante. Le dice el escriba, Jesús, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le responde, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, que lo que Dios desea en realidad de usted y de mí es nuestro amor. Amén. Dios desea que lo obedezcamos, Dios desea que cumplamos su voluntad, pero lo que más desea el Señor que hagamos es que lo amemos a Él. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que yo haga no va a ser por obligación, va a ser por amor, como resultado del amor que Él me tiene a mí y que yo le tengo a Él. Eso es lo que el Señor busca, que yo le ame a Él por sobre todas las cosas. O sea, que yo cumplo el principal propósito de mi vida cuando amo a Dios por sobre todo lo demás, cuando confío en Él, cuando obedezco lo que Él quiere que yo haga, cuando oro a Él, cuando le doy gracias. O sea, el propósito de Dios para mi vida es que todo lo que yo sea y todo lo que yo haga, lo haga en obediencia a Él, para su gloria, porque le amo. Él desea que yo use todo lo que yo soy, lo que me ha dado, mis habilidades, mis capacidades, mis talentos, mis dones, para el servicio de Él, para que Él se glorifique y porque yo lo amo a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es mi primera relación. La segunda es mi relación con usted, mi relación con otras personas, con mis semejantes. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y después dice Génesis 2:18 al 22, dice, entonces, escuche esto, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y Adán durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué me enseñan estos versículos? Lo principal que yo creo que nos enseñan es que el ser humano no es un ser diseñado para estar en aislamiento, sino para estar completo va a necesitar estar en compañía de personas. Y yo sé que para muchos de nosotros escuchar eso no es muy agradable. Algunos de nosotros nos gustaría estar solos, ¿verdad? Y muchos de nosotros estando solos estamos felices y contentos, pero el problema es que ese no es el diseño de Dios. Tarde o temprano, usted y yo necesitamos comunión, necesitamos colaborar unos con otros. Aislados unos de otros no vamos a poder vivir a la imagen de Dios porque Dios no es un ser aislado. Hay comunión entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor siempre ha tenido comunión. La razón por la que usted y yo existimos, y hay más de uno de nosotros, es precisamente para que entre nosotros reflejemos esa misma comunión y relación que hay entre la Trinidad. O sea, usted y yo solamente vamos a poder conocer realmente quién somos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuando estemos en contacto con otras personas. Solo vamos a poder madurar y vamos a poder crecer cuando estemos relacionándonos con otras personas. ¿No le ha pasado eso? Si usted está solo, usted no se da cuenta cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad. En el momento en el que nos comenzamos a conocer y usted empieza a conocerme a mí y yo le empiezo a conocer a usted, usted se empieza a dar cuenta de cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y usted me ayuda a mí a crecer y me ayuda a mí a madurar y viceversa. O sea, mis habilidades, todos los talentos que el Señor me ha dado, mis dones, yo no los voy a poder desarrollar y explotar en aislamiento, sino hasta que esté yo en comunión y en comunidad. Ahora, dentro de todo esto, Dios ha determinado que nos relacionemos unos con otros de cierta manera, ¿ok? Y para esto me gustaría que me acompañara otra vez de regreso a Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Jesús le responde a este escriba, le dice, ok, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y entonces le dice Jesús, y no me preguntaste cuál era el segundo, pero te lo voy a decir. Ese es el primer mandamiento, el más importante, amarás a Dios con todo lo que tú eres. Pero el segundo es igual de importante y se dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. O sea, que lo que Dios desea, mi hermano, es que usted y yo nos amemos, que estemos dispuestos a perdonar cuando nos ofendieron, que usted esté dispuesto a perdonarme cuando yo lo ofendo, que oremos por los demás, que intercedamos unos por otros, que lloremos con los que lloren, que riamos con los que se ríen, que nos alegremos con aquellos que están alegres, que nos interesemos en las demás personas. Y una manera de demostrar ese amor es cuando yo comparto con usted, cuando yo oro por usted, cuando yo intercedo por usted, cuando yo me intereso en usted. Entonces, lo que esto significa es que yo debo de vivir por los demás y no solamente por mí mismo. Debo usar mis talentos, mis dones, mis habilidades, mis recursos para el servicio y beneficio no solamente de mí, sino de los demás. ¿Y sabe qué? Y eso se lo aviento ahí nada más de extra. No solamente para aquellos que me caen bien, porque yo sé que esto no sucede en esta iglesia, pero aquí hay personas en otras iglesias que a lo mejor no se llevan muy bien. Yo sé que eso es raro. Yo sé que eso no es increíble escuchar eso, que en una iglesia suceda eso. En los hijos de Dios, en el pueblo del Señor, es raro, pero llega a suceder, hermano. Entonces, si usted alguna vez llega a escuchar por ahí que hay hermanos que a lo mejor no se llevan muy bien, mire lo que dice Mateo 5, versículo 43 y 44. Jesús hablando otra vez. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. O sea, que lo que Dios me está diciendo a mí es que yo lo amo a usted
no porque usted se merezca que yo lo ame. Usted me ama a mí, no porque yo me haya ganado su amor. Usted me ama a mí, yo lo amo a usted porque es un hijo de Dios, porque usted es una persona, una criatura que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le da a usted y lo que me da a mí el valor, dignidad y me dice quién soy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Y número 3, mi relación con Dios, mi relación con los demás. Y número 3, mi relación con la creación. Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo a Adán y a Eva y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, tengan hijos. Algunos de nosotros escuchamos eso muy bien y lo tomamos muy en serio, ¿verdad? Llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Las dos palabras que llaman mucho la atención acá es que el Señor dice, sometan la tierra, ejerzan dominio sobre ella. O sea, ¿qué me dice eso? Usted y yo estamos creados para descubrir recursos naturales, para cultivar la tierra, para desarrollar el potencial que hay en nosotros, en la naturaleza, en el ser humano, desarrollar tecnología, arte, pintar, dibujar, escribir poemas, escribir música. Estamos diseñados para eso. Nuestro Dios es un Dios creativo. Nuestro Dios no es un Dios aburrido. Nuestro Dios es un Dios que crea, que hace. Y esa capacidad nos la ha dado para nosotros y nos ha llamado a hacerlo. Pero esto no significa que yo puedo abusar de lo que el Señor me ha entregado. Yo no puedo explotar lo que Dios me ha dado para mi propio beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque Génesis 2:15 dice que Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, que él había creado para él, y dice que lo puso ahí para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar. Trabajar y preservar. O sea, Dios me puso aquí para primero relacionarme con Él, para relacionarme con usted en amor y para cuidar, para administrar, para trabajar, para preservar todos los recursos que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que sean de bendición para mí y para usted. Y para eso el Señor me ha equipado con habilidades, con talentos, con dones. Entonces, lo que esto me dice, hermano, es que Dios desea que mis habilidades, mis experiencias, mis dones, mis talentos, todo lo que Él me ha dado, me los ha encomendado a mí para que yo, como su representante y bajo su autoridad, yo pueda administrar, yo pueda trabajar, yo pueda cuidar y yo pueda preservar los recursos que Él me ha dado para que Él sea glorificado a través de eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mi relación con Dios, mi relación entre nosotros y mi relación con la creación. Ahora, y ya con eso termino. Dios, mi hermano, entonces nos diseñó para esto. 3 relaciones. Y aunque nuestra relación con Dios es la más importante, las 3 son necesarias. ¿Por qué? Porque mi relación con usted va a depender de cómo yo me relaciono con el Señor. Si yo no amo a Dios, si yo en realidad no conozco a Dios, si yo no recibo su amor, yo a usted no lo voy a poder amar de la manera que usted necesita que yo lo ame, o de la manera que usted se merece que yo lo ame. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad en mí mismo para amar. Yo necesito el amor primero de Dios en mí para poderlo amar a usted. Y nuestro amor por Dios, mi amor por Dios y mi amor por usted se van a ver entonces reflejado en la manera en la que yo administro, cuido y preservo lo que Dios me ha dado, los recursos que Dios me ha dado, la creación que el Señor nos ha entregado. Ahora, la pregunta obvia el día de hoy es, y que yo quisiera que usted ahí donde está, se hiciera a sí mismo y le preguntara al Señor que le mostrara es, ¿cómo estamos nosotros llevando o viviendo cada una de estas relaciones? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo está mi relación con Él? Pregúntele usted al Señor, Señor, ¿te estoy amando como tú te lo mereces? ¿Es el Señor lo más importante en mi vida, en tu vida? ¿Qué tal el prójimo? ¿Estás amando a tu hermano como a ti mismo? ¿O estás simple y sencillamente enfocado en lo que es mejor para ti? ¿Qué tal administrando los recursos que Dios te ha dado? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta o estoy abusando de eso o estoy enfocándome única y exclusivamente para mi beneficio? Y yo creo que si somos sinceros el día de hoy,
Muchos de nosotros, más de uno, pudiéramos decir que estamos quizá fallando en tal vez una de estas relaciones o tal vez en dos de estas relaciones o quizá muchos de nosotros estamos fallando en las tres relaciones, ¿no? No estoy amando al Señor con todo lo que soy, ni mucho menos lo estoy amando a usted como usted se merece, ni tampoco estoy cuidando o usando los recursos que Dios me dio de la manera que Él me ha pedido que lo haga. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema de siempre, el pecado. El pecado ha tenido un impacto sobre nuestra vida. Lo que ha venido a hacer es que ha afectado la manera en la que yo me he relacionado con Dios. Lo que eso ha hecho es que ha dañado la imagen que yo estoy reflejando de Él y la manera en la que lo estoy representando a Él. El pecado ha venido a corromper cada una de estas relaciones para las cuales yo fui diseñado. Pero ¿sabe qué? Que yo le tengo tres noticias para usted el día de hoy. Dos noticias buenas y una mucho mejor. La primera buena noticia es esta. Aunque la imagen que usted y yo reflejamos de Dios ha sido distorsionada, tal vez no está funcionando a la perfección, la imagen de Dios en usted y en mí por el pecado, la imagen de Dios sigue aún presente en usted y en mí. No porque hayamos pecado, no porque hayamos fallado, el Señor ha quitado su imagen de nosotros. No importa lo que usted y yo hayamos hecho, la imagen de Dios sigue ahí presente, quizá distorsionada, quizá no funcionando a la perfección, pero usted y yo seguimos siendo hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué le digo esto? Pregúntese usted, ¿por qué a Dios le duele tanto que usted y yo fallemos, que usted y yo pequemos contra Él, que nos rebelemos contra Él? ¿Por qué? ¿Usted cree que al Señor le duele cuando un animal hace lo que hace? El animal fue diseñado así. Pero cuando usted y yo fallamos, cuando usted y yo pecamos, usted y yo llevamos la imagen, la semejanza de Dios en nosotros. A Él le duele porque usted y yo lo reflejamos a Él. La razón por la que el pecado es tan malo, mi hermano, y tan serio, es porque usted y yo estamos usando la habilidad, el conocimiento y el talento que Dios nos dio en contra de aquel que nos los dio para su gloria. Por eso es tan serio el pecado. No sé si me pueden dar un poco de música acá, por favor. Número 2, la segunda noticia es que usted y yo podemos llegar a vivir de la manera que Dios desea que vivamos en cada una de estas relaciones. Sí, el pecado ha venido, ha afectado, ha distorsionado su imagen, pero su imagen sigue ahí. Y sobre todas las cosas que usted y yo podemos llegar a vivir de la manera que Dios nos diseñó en cada una de estas tres áreas. ¿Por qué le digo esto? Porque si Dios me diseñó de esa manera, entonces quiere decir que Dios me dio todo lo necesario para poder yo vivir de la manera que Él quiere que yo viva en cada una de estas relaciones. Lo que necesitamos entonces, ¿qué es? Es que esa imagen distorsionada de nosotros debido al pecado sea restaurada y sea reparada. Ok, sí, el pecado ha venido, ha distorsionado esa imagen en mí, pero necesito ahora que esa imagen en mi vida, la imagen de Dios, sea restaurada y sea reparada. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Y yo le quiero decir esta mañana que no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos, y aunque hagamos el mejor esfuerzo, usted y yo no vamos a poder hacerlo solo. Usted y yo no vamos a poder restaurar y reparar esa imagen de Dios en nosotros. Pero ahí es donde viene la tercera noticia, que yo creo que es la mejor noticia de todos, y es que Dios ha provisto una solución para que esa imagen sea restablecida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la solución que Dios ha provisto? Esa solución tiene un nombre y se llama Jesús. Dios, mi hermano, entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Jesús vivió una vida perfecta, en obediencia al Padre, estuvo dispuesto a entregar su vida por usted y por mí. Jesús vino y estuvo dispuesto a morir, a entregar su vida por mis pecados y por tus pecados. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo eso? Primeramente, para liberarnos del poder y la autoridad del pecado. Y para que usted y yo de esta manera podamos tener una relación personal con el Señor. Jesús, mi hermano, es la imagen perfecta de Dios. Jesús sí refleja cómo es Dios en realidad, a la perfección. Y Jesús es, o Él es la imagen, el prototipo, el modelo
de cómo Dios desea que usted y yo un día lleguemos a ser. ¿Sabe algo muy importante? Yo creo que acá es, usted y yo estamos diseñados, el propósito de Dios es que llegamos a reflejarlo a él a la perfección. Y a veces llegamos a pensar que nosotros estamos diseñados para regresar a ser como Adán era. Pero eso no es el designio o el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Adán tenía la posibilidad de equivocarse. Adán tenía la posibilidad de pecar. Usted y yo no estamos diseñados para llegar a ser un día como Adán. Usted y yo estamos diseñados para llegar a ser un día como ¿quién? Como Cristo. Para que un día usted y yo, cuando el Señor venga por nosotros y vayamos a su gloria, en ese momento usted y yo ya no vamos a poder tener ni siquiera la posibilidad de equivocarnos. Ese es el propósito y el diseño de Dios para usted y para mí. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver Jesús en restaurar mi imagen? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo restaura Jesús la imagen de Dios en mí? Cuando yo vengo, cuando usted y yo venimos a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos que entre a nuestra vida, lo que Jesús hace es que lo primero que Él hace es que me da una nueva vida. Lo que Él hace es que me regenera. Dice la palabra que usted y yo estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Una persona muerta no puede ser reparada nada más y ya. Si yo estoy muerto, necesito revivir, necesito ser resucitado o necesito una nueva vida. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros cuando venimos a Él. Es lo primero que hace. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, lo primero que el Señor hace es, me da una nueva vida. Yo estaba muerto por mi pecado, ahora el Señor me ha dado vida en Cristo Jesús, en su Espíritu Santo. Y después lo que el Señor hace es que me comienza a ayudar para que yo pueda usar mis capacidades y mis habilidades, todo lo que el Señor me ha dado de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito y para la gloria de Dios. Me empieza a santificar. Segunda de Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. O sea, que lo que Jesús hace cuando yo vengo y le entrego mi vida, cuando yo me arrepiento de la manera en la que yo he vivido y le entrego mi corazón al Señor y digo, Señor, perdóname mis pecados, te agradezco que hayas venido a morir por mí, perdóname que yo no he vivido de la manera que he vivido, que no te he amado como te debo de amar, que no he amado a mis hermanos como los debo de amar y que no he cuidado de lo que me has dado como lo debería de hacer. Jesús viene a mi corazón, me da nueva vida, me sella con su Santo Espíritu y a partir de ahí el Espíritu Santo empieza a santificarme, empieza un proceso día a día donde el propósito principal, si usted y yo estamos en Cristo, lo que el Señor está haciendo en este momento, su objetivo es día a día comenzarme a transformar de tal manera que mañana yo me parezca más a Cristo y pasado mañana me parezca un poquito más y así para cuando Él venga yo me acerque un poco más a la imagen de Cristo. No lo voy a lograr en esta vida, ¿por qué? Porque estoy en la carne, porque voy a pecar, porque me voy a equivocar, pero el día que el Señor me encuentre con Él en el aire o el día que me levante de la tumba, ese día, entonces dice la palabra que yo voy a ser tal como Él es, porque lo voy a ver cara a cara. En ese día, entonces yo voy a poder decir, ahora sí, todo valió la pena. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está? La pregunta, mi hermano, esta mañana es, ¿cómo estás viviendo tu vida? Si tú ya conoces al Señor, si el Señor es tu Salvador, si Él es tu Señor, ¿estamos viviendo de acuerdo al propósito que Él tiene para nuestra vida? ¿Lo estoy amando a Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? ¿Estoy amando a mi prójimo, a mis hermanos,
¿Estoy velando por ellos? ¿Estoy preocupando por ellos? ¿Cómo estoy usando las habilidades, los dones que el Señor me ha dado? Y ¿sabes qué? Esta pregunta no es para hacerte sentir mal, porque en tus propias fuerzas tú no vas a poder vivir de la manera que el Señor quiere que vivas. Es ahí donde entra el Señor, donde Jesús viene y quiere morar en ti para enseñarte cómo vivir a través de su Espíritu Santo. La pregunta el día de hoy es, ¿quieres vivir en tus propias fuerzas, seguir intentándolo por ti mismo, o quieres darle la oportunidad al Señor de que Él te enseñe un mejor camino? Si tú estás acá el día de hoy y tú nunca le has entregado tu vida al Señor, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, de la manera en la que tú has vivido, si tú has llevado tu vida de la manera que tú has creído, y el día de hoy, mi hermano, yo te quiero decir que hoy es un buen día para cambiar el rumbo de tu vida. El Señor está aquí, Jesús está aquí, Él está tocando a la puerta de tu corazón y lo que Él más desea es venir a tu vida, darte nueva vida, enseñarte un camino, guiarte, darte a su Santo Espíritu para mostrarte cómo es que tú puedes vivir la vida que Él diseñó para ti. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si tú estás acá el día de hoy y tú quisieras el día de hoy cambiar el rumbo de tu vida, yo quisiera esta mañana orar contigo. El Señor Él quiere entrar a tu vida, Él quiere transformar tu vida. Si tú estás acá y nunca lo has hecho, tú nunca le has entregado tu vida al Señor y quisieras hacerlo el día de hoy, yo quisiera orar contigo. Si tú quisieras hacerlo el día de hoy, quisieras levantar tu mano, yo quiero orar contigo. Nada más, es todo. ¿Hay alguien acá que desee entregarle su vida al Señor? Me lo indicarías con tu mano. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Señor, yo te doy gracias por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, porque aunque tal vez no hemos estado viviendo de la manera que necesitamos vivir, que tú deseas para nosotros, Señor, te doy gracias porque por tu gracia podemos hacerlo, porque eres un Dios paciente, porque tú nos ayudas y nos llamas y nos exhortas y nos transformas y no nos dejas como estamos. Te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta mañana que nos ayudes a meditar en esta palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a trabajar en nosotros de tal manera que podamos reflejar esa imagen que tú quieres que reflejemos, que podamos representarte, Señor, de la manera que tú te mereces y que podamos amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu bondad es por todas las generaciones. Gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has transformado, nos has cambiado y nos has dado una nueva esperanza. Y todo esto, Señor, yo te doy gracias y te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.